Buen día, nosotros somos el equipo 2, estamos conformados por Aldo, Giovanna y yo, Uganda, y el día de hoy les hablaremos acerca de la inductancia eléctrica. La inductancia es un concepto fundamental en el campo de la electrónica y la física. La representamos con una L mayúscula y es una propiedad de los circuitos eléctricos que se opone a las variaciones de la corriente eléctrica. También describe la capacidad de un componente llamado inductor para almacenar energía en forma de campo magnético cuando una corriente eléctrica pasa a través de él. Como unidad de medida se manejan los henrios. Un henrio es la unidad que representa un voltio por amperio, lo que refleja la relación entre el campo de corriente y el campo correspondiente en el flujo magnético. Los usos que le podemos dar a la inductancia es la de almacenar energía en forma de campo magnético, regular la corriente eléctrica y filtrar el ruido y transformar la corriente eléctrica. La bobina o inductor es un componente eléctrico esencial que forma parte de muchos circuitos eléctricos y electrónicos. Cuando pasa una corriente eléctrica a través de la bobina se genera un campo magnético alrededor de la misma. Este campo magnético puede almacenar energía. Su estructura generalmente consiste en un conductor enrollado en forma de espiral. Cuanto más apretado esté la espiral, mayor será la inductancia. La inductancia se mide en henrios. Esta medida representa la cantidad de flujo magnético que puede almacenar la bobina cuando se le aplica una corriente. Podemos encontrar las bobinas en nuestra vida cotidiana. Algunos de estos ejemplos son los transformadores, las bobinas de encendidos de autos, inductores en circuitos de radiofrecuencia. Y bueno, alguna de sus ventajas es que nos permite almacenar energía, filtrar señales, permiten la transferencia eficiente de energía entre circuitos a través de la inducción electromagnética y pues mejora el rendimiento de dispositivos electrónicos. Algunas de las desventajas es las limitaciones de frecuencia, el tamaño y el peso. En algunos circuitos donde el tamaño y el peso son críticos, pues presenta algunas limitaciones. La ley de Faraday. Esta ley fue descubierta por Michael Faraday en el siglo XIX. Es un principio fundamental en la física que describe la relación entre un campo magnético cambiante y el flujo de corriente eléctrica inducida en un circuito. Esta ley establece que el voltaje inducido en un circuito es directamente proporcional a la rapidez con la que el flujo magnético a través de un circuito cerrado cambia en el tiempo. Matemáticamente se expresa mediante la fórmula que podemos observar en pantalla. Esta ley es la base del funcionamiento de los generadores eléctricos, transformadores y otros dispositivos electromagnéticos. La reactancia inductiva es una medida de la oposición al cambio en la corriente eléctrica en un circuito causada por un inductor cuando se aplica una tensión alterna AC. Se manifiesta en circuitos que contienen bobinas o inductores y es una propiedad clave en el análisis de circuitos de corriente alterna. En un inductor, la corriente no cambia instantáneamente cuando se aplica una tensión alterna. Cuando la corriente varía, el campo magnético alrededor del inductor cambia, generando una fuerza electromotriz que se opone a este cambio en la corriente. La reactancia inductiva XL se calcula utilizando la fórmula que podemos observar en pantalla. La reactancia inductiva, al igual que la resistencia, afecta cómo se comporta la corriente en un circuito de corriente alterna. Su presencia puede provocar cambios en la fase y amplitud de la corriente con respecto a la tensión en el circuito. Hoy exploraremos las fascinantes aplicaciones de la inductancia en la ingeniería eléctrica. Comencemos. En el mundo de los componentes electrónicos, las bobinas y transformadores son esenciales. Las bobinas almacenan energía en campos magnéticos, mientras que los transformadores alteran el voltaje en sistemas eléctricos al acoplar magnéticamente sus bobinas. Ahora adentrándonos en circuitos de corriente alterna, la inductancia juega un papel clave en la construcción de filtros, filtrando y separando frecuencias específicas. Pasemos al electromagnetismo. Los motores eléctricos utilizan bobinas inductivas para generar campos magnéticos que impulsan el movimiento, mientras que los generadores convierten la energía mecánica en eléctrica aprovechando la inductancia.
En electrónica de potencia, los convertidores como los DC emplean inductancias para almacenar energía y suavizar la salida de corriente. Cambiando de tema, en comunicaciones, los transformadores con inductancia acoplan señales eléctricamente y las aíslan, siendo fundamentales en sistemas de comunicación. ¿Te intrigan los sensores magnéticos? Estos aprovechan la inductancia para medir campos magnéticos, siendo cruciales en aplicaciones como la navegación y la detección de posición. Pasemos a la resonancia magnética. Aquí, la inductancia genera campos magnéticos intensos para crear imágenes detalladas del interior del cuerpo humano. En sistemas de energía renovable, como los inversores solares, la inductancia gestiona la conversión de energía de manera eficiente. En sistemas de control, los reactores de línea que incorporan inductores limitan la corriente y mejoran la estabilidad en la distribución de energía eléctrica. Y no olvidemos la electrónica de radiofrecuencia. En aplicaciones RF, la inductancia se utiliza en la construcción de filtros para seleccionar o rechazar frecuencias específicas. Así que ahí lo tienen. La inductancia está en el corazón de numerosas aplicaciones en la ingeniería eléctrica, desde dispositivos cotidianos hasta las tecnologías avanzadas. Esto ha sido un vistazo a la increíble versatilidad de la inductancia. Espero que hayan encontrado interesante este recorrido por sus aplicaciones de la ingeniería eléctrica y nos vemos en el próximo video.